Con su permiso, señor presidente, señor secretario, primero que nada, decirle por qué omitió hablar sobre los 9 meses de gobierno. ¿Será porque consideró que no hubo resultados exitosos? La información del primer informe del gobierno de Peña Nieto señala la consolidación de la estabilidad macroeconómica como una política de Estado y cimiento primordial sobre el cual se construye el desarrollo nacional. Los primeros 9 meses de su administración evidencia su incapacidad para lograr esa pretensión. Las reservas internacionales han alcanzado su máximo histórico, llegando a los 172.632 millones de dólares. Sin embargo, la economía no crece a más del 1.8%. El esquema monopólico y oligopólico de la actividad productiva se mantiene. El déficit del empleo en nuestro país asciende a 34 millones de plazas y 8 millones de personas buscan trabajo sin encontrarlo. Doctor Videgaray, ¿por qué razón insisten en una política económica que no genera igualdad, no resuelve los grandes problemas de justicia, cancela el crecimiento de la economía y mantiene la alta concentración del ingreso en detrimento de quienes crean toda la riqueza en este país? El primer informe señala que es imprescindible proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico y buscar recaudación de fuentes distintas a las derivadas de la actividad petrolera, con énfasis en la recaudación tributaria de los 3 órdenes de gobierno, la eficiencia de la administración e incorporar a la economía formal a los sectores y grupos que se encuentran al margen del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Señor secretario, ¿por qué razón promueven exenciones fiscales, deducciones, regímenes especiales y subsidios que equivalen a más del 3.5% del Producto Interno Bruto, por lo que el gobierno pierde alrededor de 600,000 millones de pesos de acuerdo al presupuesto de gastos fiscales y deja intacto a 400 grupos económicos que solo aportan el 1.7% de sus ingresos, de acuerdo a información del propio SAT? El informe del gobierno señala fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas y municipios para que fortalezcan sus haciendas públicas. Es acertada esa pretensión, sin embargo, no se refleja en la voluntad del gobierno para resarcir los desfalcos que sufren entidades de los 3 niveles de gobierno. Doctor Videgaray, ¿cuál es el razonamiento del gobierno federal para mantener un esquema de impunidad anhelando la prescripción de los delitos y causándole daño patrimonial al Estado mexicano? Porque no olvidamos, y aún nos debe una explicación por promover la inclusión del artículo 3º transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2013 el año pasado, lo que devino en la condonación de más de 260,000 millones de pesos por concepto de créditos fiscales. ¿O por qué no acatar las disposiciones del IFAI para informar sobre personas físicas, por concepto de créditos fiscales? ¿O por qué no acatar las disposiciones del IFAI para informar sobre personas físicas, morales y ahora municipios y entidades sobre la condonación del ICR? Con respecto al paquete económico, en cumplimiento con lo establecido en la ley, el Ejecutivo presentó la propuesta del paquete económico 2014. A nosotros nos parece una solicitud incompleta, que se encuentra recorriendo su zona de confort antes de ser una verdadera alternativa para detonar el crecimiento económico y el desarrollo para el país. En concreto, señor secretario, ¿de qué forma suplirá la debilidad de la propuesta del gobierno federal si no consigue, como es evidente, el respaldo para agravar las colegiaturas o si la reforma energética no es aprobada? Pues el nuevo régimen de Pemex se basaría en la violación a los artículos 27 y 28 constitucional al sentar bases de contratos de utilidad compartida, asignaciones en exploración para privados y establecer regalías y dividendos con sociedades mercantiles y socios particulares en 2014. Doctor Videgaray,
¿Por qué engaña esta soberanía? ¿O debemos entender que el secretario de Hacienda comete errores del orden de los 70,000 millones de pesos y pretende en su artículo transitorio trasladar este grave error ahora a este Congreso? ¿Cómo confiar en su propuesta si lo mete de manera escondida? ¿Por qué no mete una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos 2013? Deciden eludir y no cumplir. Señor secretario, ¿de qué manera puede explicar la intención del Gobierno federal para que este país absolutamente desigual, que quienes con esfuerzo inconmensurable aspiran a obtener una mejoría en su calidad de vida, la administración de Enrique Peña Nieto les cancele la posibilidad de ejercer derechos como la educación, la obtención de una propiedad, el adquirir un departamento y sean tratados de la misma forma de empresarios que han acumulado fortunas que los colocan entre los más ricos del mundo? En el 2008, el Fondo de Estabilización para la Inversión, termino con esta pregunta, en inversión de infraestructura de Pemex, una propuesta de tal calado, señor secretario, ¿en qué forma puede contribuir al fortalecimiento de la empresa si se conduciría por mecanismos plagados de opacidad y, sobre todo, el libre albedrío de Hacienda? ¿Y qué de decir del anexo número 12, que no nos explica o nos explique qué criterios utilizaron para disminuir en 42 programas que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres, y el programa de los compañeros de los pueblos indígenas, donde hay un subejercicio de más del 75%. Es cuanto en esta primera participación de mis preguntas, señor secretario. Y le entrego por escrito. Gracias, diputada doña Socorro Ceseñas Chapa. Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Con su venia, señor presidente. Diputada Socorro Ceseñas, gracias por sus preguntas. En primer lugar, me permito referirme al presupuesto de gastos fiscales. El presupuesto de gastos fiscales, a partir de la reforma que ha presentado el Ejecutivo a esta Cámara de Diputados, tendrá una disminución muy importante. Actualmente, el presupuesto de gastos fiscales para 2013 representa el 3.61% del Producto Interno Bruto. Esta cifra, con la reforma, disminuirá al 2.23%. Es decir, una disminución del 38%. Esto se logra gracias a la eliminación de tratamientos preferenciales y regímenes especiales. Con respecto al programa de condonación de adeudos previsto en la Ley de Ingresos, debo informar que el programa no fue parte de la iniciativa del Ejecutivo, sino fue un programa instruido a través de la Ley de Ingresos por esta Cámara de Diputados y el Senado de la República y fue implementado en los términos ordenados por la propia ley. Con respecto a la información fiscal de contribuyentes en lo individual, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria se apega a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, teniendo como valor superior el respeto al Estado de Derecho. Con respecto al régimen fiscal de Pemex, debo aclarar que lo que se propone es un régimen que tenga un periodo de transición para entrar en vigor, un régimen que entrará en vigor de ser aprobado por el Congreso de la Unión a partir del 1 de enero del año 2015, que permita hacer las adecuaciones conducentes en la gran empresa petrolera mexicana. Pemex seguirá siendo una empresa 100% nacional. Pemex y el petróleo seguirán siendo de los mexicanos, pero Pemex necesita un nuevo régimen fiscal, insisto, que la trate como una empresa, como cualquier otra empresa petrolera del mundo. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, debe dejar de tratar a Pemex como una dependencia de gobierno y debe de tratarlo como una empresa con visión de largo plazo. El déficit, diputada, no es oculto. Desde el domingo el presidente de la República fue muy claro en su mensaje dirigido a la nación que se está proponiendo un déficit para este año, un déficit del 0.4%, en virtud del cambio en el entorno macroeconómico internacional y también doméstico, y de no hacer este ajuste, el mantener la meta de déficit cero implicaría que en los últimos 3 meses del año habremos de reducir el presupuesto en 70,000 millones de pesos, afectando obra pública, afectando al sector de la construcción y afectando el crecimiento de México. Creo que los mexicanos nos lo reclamarían con toda razón
que el Estado, las instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no reaccionemos con responsabilidad y con oportunidad, pero también con toda transparencia. Y finalmente, con respecto a los grandes contribuyentes, debo decir que la mitad de la recaudación esperada por esta reforma, para el primer año, para el año 2014, de ser aprobada en sus términos por esta soberanía, tendremos una recaudación de alrededor de 0.7% del PIB solamente de los grandes contribuyentes. Es decir, la mitad de los ingresos provendrán exclusivamente, de los ingresos adicionales, provendrán exclusivamente de los grandes contribuyentes. Muchas gracias, señor presidente.